Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarles de nueva cuenta. El día de hoy voy a compartir con ustedes un video que me habían estado pidiendo mucho. Muchas personas me sugirieron y me pidieron en los comentarios de otros videos que compartiera con ustedes las medidas de los moldes y para cuántas porciones nos alcanza con cada medida de molde. Eso vamos a platicar el día de hoy. Este video lo voy a dividir en dos partes. Esta va a ser la primera parte y vamos a platicar el día de hoy de los moldes redondos para pastel, para pan. Y en un segundo video, si Dios nos lo permite, vamos a estar platicando de los moldes rectangulares o cuadrados también para pan o para pastel. Gracias por acompañarme, véanlo completo, apóyenme dando manita arriba, suscribiéndose a mi canal, compartiendo este video y coméntenme qué tal les pareció. Este video quiero comenzarlo platicándoles cómo manejamos acá en el sur de México, en los estados del sur de México, o por lo menos en el estado de Tabasco, que es donde yo me encuentro, cómo se maneja la medida y los tamaños de los pasteles. Acá en el estado de Tabasco, lo más común es que los pasteles se manejen por kilos. Se comienza desde un cuarto de kilo, de los más pequeños, medio kilo, un kilo y de ahí para arriba. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos kilos? Cuartos, medios, kilos completos. No nos referimos a que el pastel como tal vaya a pesar un kilo o vaya a pesar medio o cuarto de kilo. Nos estamos refiriendo a que vamos a usar un cuarto de kilo de harina, un medio de kilo de harina o un kilo completo de harina. Derivado de eso, nuestro pastel va a pesar mucho más que un cuarto de kilo, más que un medio y más que un kilo, ya terminado el pastel. Entonces, acá es muy común, y muchas de ustedes, si son de por estos lugares, me van a entender que es muy común que te pidan los pasteles los clientes. Es que quiero un pastel de un cuarto, o quiero un pastel de un medio, o quiero un pastel de un kilo. Y cuando estamos comenzando, surge la duda. Bueno, voy a hacer un pastel de un medio kilo, y es la primera vez que lo voy a hacer y no sé qué molde utilizar. De eso se trata el día de hoy este video. El primer molde que quiero mostrarles es este molde pequeño. Este es un molde de 18 centímetros de diámetro. Mide 18 centímetros en su base, no en la boca del molde, que sería la parte de arriba, sino en la base. Aquí es donde mide los 18 centímetros. Y eso es lo que va a medir mi pan cuando ya esté horneado. Va a medir 18 centímetros de diámetro más la altura que me dé mi molde. Estos moldes son de entre 5 y 7 centímetros de alto. Son moldes estándar, no son moldes de doble altura. Este molde de 18 centímetros de diámetro me va a dar un pastel de 1/8 de kilo. Como ya les había explicado hace un ratito, cuando hablo de 1/8 de kilo, me estoy refiriendo a 1/8 de kilo de harina, o sea, 125 gramos de harina. No es que mi pan o mi pastelito ya terminado vaya a pesar 125 gramos. Al contrario, este pastelito va a llegar a pesar más del medio kilo. Eso va a variar de acuerdo al relleno, a la decoración, al betún que lleve mi pastel. ¿Para cuántas porciones me va a rendir este molde de 18 centímetros? Bueno, siempre va a variar dependiendo de cómo corten el pastel y de qué tamaño sean las rebanadas. Pero aproximadamente este molde me va a rendir a mí para 8 a 12 porciones de pastel. Este sería el más pequeño que yo manejo, que es el de 1/8 de kilo de 18 centímetros. Este molde, no se fijen mucho, mis moldes están bien usados, ya tienen bastante uso, pero bueno, lo importante es que nos sirven para que yo pueda explicarles los tamaños y las medidas. Este molde es recto, pero su altura es estándar, es una altura de 7 centímetros. Este molde tiene un diámetro de 20 centímetros. Este tamaño yo lo estoy utilizando o lo llego a utilizar muchas veces para 1/4 de kilo, cuando me piden pasteles de 1/4 de kilo. En este caso, cuando son pasteles de 1/4 de kilo, yo uso el molde 20 cuando el diseño del pastel es alto. Cuando quiero que el pastel me quede alto, entonces utilizo mi molde de 20 centímetros y horneo en 3 partes. O sea, hago 3 bizcochos y meto doble relleno. Eso me ayuda a que mi pastel tenga altura y ya me da el tamaño de 1/4 de kilo.
¿Qué pasa con este molde y los pasteles altos? Bueno, en este caso, este de 20 centímetros, si yo lo hiciera únicamente con 2 bizcochos y un relleno, me rendiría aproximadamente entre 15 a 20 porciones. Ya va a depender del tamaño que corte en cada rebanada. Pero si yo lo hago de 3 niveles, o sea, 3 bizcochos, doble relleno, me va a rendir un cuarto. Lo que va a pasar es que mis rebanadas van a ser mucho más altas. ¿Qué hago yo en ese caso? Bueno, platico con el cliente y le digo, fíjate que tu diseño es alto, te van a salir tal vez no muchas rebanadas, pero sí rebanadas altas que puedes partir en 2. Puedes fraccionar esas rebanadas altas. Eso ya va a depender del diseño del pastel y de la manera en que el cliente corte su pastel. Pero este molde de 20 nos sirve perfectamente bien para un cuarto de kilo, y cuando queremos diseños altos. Es cuando yo más lo utilizo, cuando busco diseños altos. El molde 22. Este es un molde de 22 centímetros de diámetro. Les recuerdo, estoy hablando de la base de mi molde. Eso es lo que mide 22 centímetros. Este molde yo lo utilizo para pasteles de un cuarto. ¿Cuándo? Cuando no son muy altos. Tienen a una altura, podríamos decir, promedio, pero no son pasteles que su diseño me requiera un nivel más alto. Prácticamente ocupo 2 o 3 bizcochos de este tamaño y me rinde 20 porciones a 25 porciones aproximadamente, dependiendo del tamaño en que corte el cliente su rebanada. 24 centímetros. Este es el tamaño tradicional de un molde para un cuarto de kilo de pastel. De nueva cuenta, les voy a marear, pero se los tengo que repetir para que quede claro. Un cuarto de kilo de harina. No es que el pastel vaya a pesar 250 gramos, no. Es que yo voy a utilizar 250 gramos de harina para hacer este pastel. Mi pastel ya listo de este tamaño puede llegar a pesar el kilo o más del kilo. Eso va a depender del diseño, del betún y de los rellenos. ¿Cuándo utilizo yo este molde de 24 centímetros? Los 24 son del diámetro de la base de mi molde. Este molde yo lo utilizo cuando el cliente quiere que su pastel le rinda más. Cuando él me dice, mira, yo quiero un pastel tradicional, 100% casero, el diseño no lleva altura, sino es una altura normal, clásica, es cuando yo utilizo este molde. Y este molde les va a rendir hasta 27, 28 rebanadas aproximadamente. Hay quien lo hace rendir hasta 30, ya eso va a depender del tamaño de la rebanada. Pero si el cliente lo que quiere es que el cuarto de kilo de pastel le rinda y no lleva mucha altura el diseño, podemos utilizar este molde de 24 centímetros, que es el clásico. Ese es el que se ha utilizado, por lo menos acá en la ciudad donde yo vivo, es el que siempre se ha utilizado para un cuarto de kilo. Ahora vamos a ver los moldes medianos, podríamos llamarles medianos. Los primeros que vimos son los chicos y ahora vamos con los medianos. Me van a decir, no, está loca, hay moldes más pequeños. Sí, hay moldes más pequeños, pero estas son las medidas que comúnmente podemos nosotros ofrecer para un convivio pequeño, un convivio mini, ahorita con la pandemia que nada más se reúnen 8 o 10 personas en adelante. Los otros moldes que son más pequeños, de 12, 14, 10 centímetros, son para pasteles individuales, por eso no los mencioné en este video. Este molde que les estoy mostrando aquí tiene 26 centímetros de diámetro. Este yo ya lo utilizo para medio kilo de pastel, medio kilo de harina, o sea 500 gramos de harina, que ya terminado me va a venir dando un peso hasta de 2 kilos. 2 kilos dependiendo el relleno que yo esté utilizando y el diseño que lleve mi pastel. ¿Cuándo utilizo este molde de 26 centímetros? Cuando el diseño es alto. Hay clientes que me piden un diseño alto en su pastel, pero lo quieren de medio kilo. Entonces es ahí cuando yo utilizo el molde de 26 centímetros. Si yo voy a utilizar o voy a hacer un medio kilo de pastel, pero mi diseño no es alto, entonces lo que hago es utilizar mi molde número 28, que es el que sigue después de este. Igual 28 centímetros de diámetro. Me va a servir para hacer el medio kilo de harina para el pastel
y no voy a requerir que quede con tanta altura mi pastel. El molde de 30 centímetros de diámetro, bueno, ya ese es un molde ya de los grandes, igual 30 centímetros de diámetro. Este yo lo utilizo para medios kilos también de pastel, pero cuando el cliente quiere que le rinda bastante su pastel, el diseño se presta para utilizar este tipo de medida de molde, y no es un diseño alto, sino lo que ellos quieren es que rinda. Es un diseño clásico de medio kilo de harina, entonces uso este molde. Queda bastante grande el pastel, bastante ancho por así decirlo, no queda con tanta altura, pero queda bastante bien y les rinde. ¿Cuántas porciones va a rendir? Este medio kilo puede rendir hasta 40 a 45 porciones. Ya eso va a depender del tamaño de la rebanada según la corten y la técnica que utilicen para cortar las rebanadas del pastel. Pero fácilmente podrías decirle a tu cliente que el medio kilo que tú le vas a hacer de harina en este molde 30 le va a rendir de 40 a 45 porciones. Hay personas que lo hacen rendir hasta 50. Ya eso va a depender de cada cliente, de cómo reparta las porciones de su pastel. Posteriormente encontramos los moldes de 32 centímetros de diámetro. Este igual sirve para medios kilos, y a partir del 32, en lo personal, yo el 32 y el de 34 centímetros de diámetro los utilizo para pasteles de 3/4, es decir, 750 gramos de harina, que son para fiestas un poco más grandes, pero que no requieren todavía 1 kilo. Ahí es donde yo utilizo los moldes del 32 y del 34. ¿A qué me refiero de nueva cuenta? Es lo que mide la base de mi molde. Ese es 32 centímetros o 34 centímetros. ¿Cuánto me va a rendir? Bueno, pues ya en ese caso de un pastel de 32 o 34 centímetros, ya son 3/4 de pastel, me va a estar rindiendo aproximadamente 80 porciones. Y eso ya va a depender de nueva cuenta de cómo lo parta el cliente. Hay clientes que hacen rendir muchísimo el pastel, hay otros que son un poco más espléndidos y cortan las rebanadas grandes. Pero yo sí podría sugerirte que para 3/4 de pastel utilices molde 32 o 34. Por último vamos a encontrar los moldes de 36 centímetros, 38, 40 y 42. Yo supongo que hay medidas más grandes que 42 centímetros. En lo personal, lo más clásico, lo más tradicional es que se trabaje hasta 40 centímetros. Los moldes de 36, 38 y 40 centímetros de base o de diámetro nos van a servir para pasteles de 1 kilo de harina. En ese caso, cuando ya son pasteles de 1 kilo de harina, rinden entre 100 y 120 porciones. Normalmente son para fiestas o eventos más grandes como bodas, 15 años. Y es muy raro que te pidan un solo pastel de 1 kilo. Normalmente ya esos pasteles van fraccionados en varios pisos, en varios moldes. Ya eso va a depender del gusto, del diseño que el cliente quiera que se elabore. Pero básicamente si tú vas a elaborar un pastel de 1 kilo de harina, puedes utilizar el molde de 36, 38 o 40 centímetros de diámetro y te va a rendir de 100 a 120 porciones. Bueno amigos, pues esta fue una breve explicación de los tamaños de moldes, cuántos nos rinden por porciones, cómo se fraccionan en kilos de harina. Espero que les sea de utilidad, que les sirva a la hora de calcular las porciones en sus pasteles. Gracias por acompañarme hasta el final. Te agradezco que des manita arriba, que te suscribas a mi canal para que puedas ver mayor contenido repostero, que comentes qué te pareció el video y me sugieras otros temas de interés para que sigamos compartiendo con ustedes. Hasta la próxima.